El principal objetivo de Hitler era Rusia, y ello por dos motivos, porque era Rusia y porque era la Unión Soviética. Me explico. Rusia era considerada por la intelectualidad nazi como un Lebensraum, un espacio vital reservado a la raza germana, en el que debía instalarse y expandirse, con el fin de afianzarse holgadamente como la raza preponderante, pues contemplaban la historia como una lucha entre razas. Para ello era preciso aniquilar o desplazar a los eslavos, a los que consideraban una raza inferior. El segundo motivo era que los nazis poseían el convencimiento de que habían sido los judíos, otra raza inferior según ellos, quienes habían fundado el comunismo, por lo que a veces lo denominaban el judeo-bolchevismo. Así pues, destruir el comunismo constituía el primer paso para socavar la influencia judía en el mundo. La conjunción de ambos motivos hizo que la futura guerra contra la Unión Soviética fuera concebida de antemano como una guerra de aniquilación, cuyo objetivo era masacrar la población existente con el fin de hacerla desaparecer o desplazarla. Dado que su visión del mundo era racista, la guerra que se aprestaban a hacer era fundamentalmente étnica, aunque a esto se puedan añadir otras motivaciones. Ante ellos solo veían, por encima del hombro, desde luego, eslavos y judíos. Ahora bien, los acontecimientos en 1939 apuntaban en primer lugar a una guerra en el sur contra Francia e Inglaterra, lo que podría tener como consecuencia el debilitamiento de las tres potencias conjuntamente, dejándolas vulnerables ante posibles levantamientos revolucionarios acicateados por la Unión Soviética, como de hecho le ocurrió a la propia Rusia durante la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, Hitler no quería tener esas dos avispas bordoneando a su espalda. El peligro de la apertura simultánea de dos frentes no solo planeaba sobre la Alemania nazi, sino también sobre la propia Unión Soviética, que estaba, por su parte, empeñada en una guerra no declarada en Manchuria con el Japón imperial. Esta situación hizo que nazis y comunistas, después de haberse enfrentado rudamente durante la Guerra de España, firmaran ese sorprendente pacto de no agresión el 23 de agosto, cuyas cláusulas secretas, particularmente la división de Polonia, provocaron la declaración de guerra de Francia e Inglaterra a Alemania, cuando ésta invadió Polonia. Pero semejante pacto era tan contra natura que no podía significar sino un aplazamiento, una moratoria que no se mantuvo en vigor durante mucho tiempo. En efecto, para julio del año siguiente, Alemania ya había anexionado Bélgica, Dinamarca, Noruega, Holanda y Francia, donde había ocupado una parte y en la otra instalado un gobierno fantoche, el régimen de Vichy, dirigido por el mariscal Pétain. Cierto, Inglaterra seguía luchando contra todo pronóstico, pero cercada en su isla y tan maltratada y agobiada que su única aspiración parecía ser seguir existiendo como Estado independiente. Por otra parte, el eje se vio reforzado en noviembre de 1940 con la entrada de Hungría, Rumania y Eslovaquia. Posiblemente, a instancias de Churchill, los Estados Unidos entraran en guerra, pero entre tanto, la posición de Alemania jamás había sido tan sólida en Europa. Y justamente porque los Estados Unidos corrían el riesgo de dejarse convencer por el inglés, había que actuar rápido. De este modo, el 18 de diciembre de 1940, Hitler firmó la Directiva 21, cuyo nombre de código era
Operación Barbarroja, y que implicaba la invasión de la Unión Soviética. Dada la extensión de esta última, los militares nazis la concibieron como una fulminante blitzkrieg o guerra relámpago, consistente en lo siguiente. Tras un bombardeo inicial para debilitar la línea enemiga, 2 unidades de tanque rompían el frente en puntos diferentes, atacando las comunicaciones y envolviendo a los enemigos atrapados en medio, formando una bolsa con el objetivo de capturar las concentraciones de soldados enemigos. Pero esta vez con vectores más prolongados, con más dilatadas pinzas. Así pues, con tal estrategia militar, debía ser factible derrotar al ejército rojo en el transcurso de unas pocas semanas. Si bien antes Alemania necesitaba asegurar su flanco conquistando Grecia y Yugoslavia, lo que hizo de un manotazo. Llevado a cabo esto, el 22 de junio de 1941 se lanzó la operación sin previa declaración de guerra, con 3 grupos de ejército que contaban con más de 3 millones de soldados alemanes, a los que se unieron 500.000 de tropas provenientes de los aliados de Alemania, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Finlandia e Italia. El formidable ejército creó un vasto frente que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Jamás se ha desencadenado una operación militar de tal envergadura. Y así resultó, en efecto, como previsto. La avasalladora y repentina ofensiva pilló totalmente por sorpresa al ejército soviético, que debía temerse algo por el estilo, pero no tan pronto. Muchas de cuyas unidades fueron inmediatamente aisladas, privadas de aprovisionamiento y refuerzos. La Luftwaffe consigue abatir o destruir antes de las 12 del mismo día 1.200 aviones, así como inutilizar numerosas pistas e instalaciones. Tan solo 4 días después, el 26 de junio, el general Hermann Hoth llegó a Minsk, capturando a 324.000 rusos y 2.500 tanques que tuvieron que rendirse a poco de comenzar las hostilidades. Al mismo tiempo, los ejércitos del norte y del sur progresaban de manera similar, rompiendo el frente ruso y tomando ciudad tras ciudad. El avance del ejército central de Hoth proseguía a un ritmo de 32 kilómetros por día, atravesando la línea de defensa Stalin y llegando a Smolensk, a 369 kilómetros de Moscú, el 18 de julio. Un contraataque ruso para defender la capital se saldó con un nuevo desastre. Más de 300.000 soldados soviéticos fueron cercados en otra maniobra envolvente y capturados al cabo. Los anticuados tanques rusos modelo T-26 y BT-7 sucumbieron impotentes ante la superior potencia de fuego y blindaje enemigos, acabando completamente masacrados. Los primeros tanques T-34, un diseño ruso moderno y revolucionario, causaron algunos problemas a los alemanes, pero su número era demasiado escaso para frenar el avance. Se hicieron millones de prisioneros y se conquistó una enorme extensión de territorio. Las tropas alemanas llegaron a las puertas de Leningrado, San Petersburgo, por el norte. Tomaron Smolensk en el centro y Dnipropetrovsk en el sur. En diciembre estaban a las puertas de Moscú. Pese al éxito del ataque en dirección a la capital, el dictador alemán estaba convencido de que Ucrania y Leningrado tenían prioridad, por lo que, desoyendo a sus generales, cursó el 19 de julio la Directiva 33, en la que se ordenaba a los tanques del Ejército Central reforzar
los otros dos frentes. El general Hoth giraría hacia el norte para asegurar el cerco de Leningrado y el general Heinz Guderian se dirigiría al sur para completar la toma de Kiev, así como las regiones carboníferas de Ucrania y conquistar Crimea. Esta orden debilitó fatalmente al ejército central, que se vio obligado a frenar su avance sobre Moscú y dio a los defensores de la capital el tiempo suficiente para recomponer su ejército con reservistas y preparar una formidable defensa contra la que finalmente acabarían estrellándose los alemanes. Con Crimea sometida y Leningrado bajo un duro asedio, se pudo reemprender el ataque sobre la capital. Viazma, una importante ciudad en la carretera que unía Smolensk con Moscú, era atacada por Guderian el 30 de septiembre, siendo tomada el 20 de octubre, saldándose la operación con la captura de 500.000 prisioneros por las divisiones envolventes del general Hoth. Debido a la directriz 33, se habían perdido más de 2 meses de tiempo, lo cual fue decisivo para el desenlace de la Operación Barbarroja, porque llegó el general Invierno y congeló el avance. El 15 de octubre, y con los alemanes a solo 105 kilómetros de Moscú, una fuerte tormenta, junto con la caída de las primeras nevadas, convirtió las carreteras en lodazales por los que era imposible avanzar. Gracias a este respiro, los rusos consiguieron traer refuerzos significativos desde Siberia hasta la capital, incluyendo 1.000 tanques y otros tantos aviones de combate. Al mando de la defensa se encontraba el hábil general Georgi Zhukov. Mientras tanto, con los alemanes hundidos en el barro hasta el Corvejón, Stalin decidió celebrar el 7 de noviembre el tradicional desfile de la Revolución de Octubre, como en tiempos de paz, como si nada estuviera sucediendo a las puertas de Moscú, lo que contribuyó a elevar la moral del ejército soviético. La situación que se produjo entonces no estaba prevista, pues los generales alemanes habían imaginado una campaña rápida y no habían tomado la precaución de equipar sus tropas para combatir el crudo invierno ruso. En cierto modo, el ejército alemán fue víctima de su propio éxito, ya que su rapidísimo avance les alejó considerablemente de sus líneas de suministro. En solo un mes, con la llegada del frío, se congeló el suelo y con un firme adecuado, los alemanes pudieron volver a la carga el 16 de noviembre. Siguiendo su táctica habitual, 2 grupos acorazados rodearían al enemigo mientras el ejército principal atacaba de frente. Pero, contrariamente a las ocasiones anteriores, los invasores se encontraron a la sazón con un fuerte contraataque ruso que los hizo retroceder, pese a que habían llegado a solo 8 kilómetros de la capital, a lo que se sumó una fuerte bajada de la temperatura el 2 de diciembre, que terminó de poner punto y final a la batalla, una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, obligando a los poco preparados soldados germanos a guarecerse en posiciones fortificadas que sufrirían asaltos a lo largo de todo el invierno. Los soviéticos percibieron la debilidad y lanzaron un vigoroso contraataque en la parte central del frente, alejando al enemigo de Moscú. Los alemanes tardaron casi 2 meses en recomponer este frente en la ciudad de Smolensk, aunque se mantuvieron firmes desde el principio en el norte y en el sur. Sin embargo, la Operación Barbarroja, esa campaña relámpago destinada a pulverizar la Unión Soviética, cambiar el régimen político de Moscú, desplazar y sojuzgar
su inconmensurable territorio y población, adueñándose de sus vastas riquezas, todo en unas pocas semanas había fracasado. Pese a todo, los estrategas alemanes se hallaban convencidos de que la Unión Soviética había agotado sus recursos y se hallaba al borde del colapso. Por otra parte, confiaban igualmente en que la población, oprimida por el régimen de Stalin, se rebelaría contra este y los recibiría con los brazos abiertos. De hecho, en algunos lugares conquistados, como en Ucrania, por ejemplo, así había sido. Pero ello era subestimando el alcance del patriotismo ruso, como muchos antes y después han hecho, enredándose en los mismos presupuestos e ilusiones. La realidad, sin embargo, era otra. La inmensa Rusia se volcaba en una economía de guerra, transformándose en una vasta fábrica de la que salía una masiva producción de armas y municiones, a lo que había que añadir la ayuda de Estados Unidos e Inglaterra. Por otra parte, ¿cómo habría de simpatizar la población eslava, y menos aún la judía, con el ocupante si éste había manifestado a las primeras de cambio su inequívoca voluntad de llevar a cabo una guerra de aniquilación? De hecho, los soldados de la Wehrmacht, es decir, las fuerzas armadas regulares alemanas, habían recibido la orden de ignorar en esa ocasión las convenciones que suelen regir las guerras en materia, por ejemplo, de protección de civiles y de trato honroso de prisioneros, los cuales, por el contrario, fueron masacrados sin piedad, tanto los primeros como los segundos, estableciéndose penas colectivas por los actos de resistencia, lo que implicaba con frecuencia incendiar pueblos y asesinar a sus habitantes. En efecto, la Wehrmacht encerró a los soldados soviéticos hechos prisioneros y que había desdeñado matar en campos de concentración donde no había albergue, ni comida, ni agua, o también los entregaba a los SS para que los fusilaran o los condujeran a campos de trabajo donde las condiciones eran tales que morían igualmente. Hacia febrero de 1942, 2 millones de soldados soviéticos habían muerto en el cautiverio alemán. El alto comando del ejército, así como la oficina principal de seguridad del Reich, desplegaron detrás de las líneas del frente a las SS Einsatzgruppen, fuerzas especiales de la Policía de Seguridad, conocidas como unidades móviles de matanza, con objeto de llevar a cabo fusilamientos masivos de judíos, comunistas y demás personas consideradas desafectas al establecimiento del poder alemán en territorio soviético. De este modo, con la colaboración de la propia Wehrmacht, de otras unidades de las SS y la policía, así como de las organizaciones auxiliares locales, hacia finales de 1941 se había asesinado a más de 500.000 de civiles, la mayor parte de ellos judíos, sin respetar a mujeres ni niños. El asesinato masivo de judíos durante la invasión de la Unión Soviética marcó el inicio de la política de la solución final llevada a cabo por la Alemania nazi con el fin de erradicar a los judíos de Europa. Como queda dicho, en este exterminio participaron las fuerzas auxiliares locales, entre las que cabe destacar la división Waffen-SS Galicia, creada un poco más tarde, el 28 de abril de 1943, y compuesta principalmente por voluntarios ultranacionalistas de origen étnico ucraniano, establecidos en esta región, en aquel entonces polaca y hoy ucraniana. Y ello pese a la resistencia de Hitler y de sus ideólogos al reclutamiento de soldados eslavos en las filas del Tercer Reich.
Pero las bajas producidas durante la campaña eran demasiado altas como para detenerse ante tales menudencias, al menos por el momento. Eso sí, debía tratarse de una unidad militar autónoma de las Waffen-SS. Sin embargo, en Ucrania, el colaboracionismo con el invasor nazi viene de antes. En junio de 1941, las unidades auxiliares de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, fundada en 1929, dirigidas por los hombres de Stepan Bandera, penetran en Galicia Oriental junto con las tropas de la Wehrmacht. Al tiempo que, con el desencadenamiento de la vasta ofensiva alemana en territorio de la Unión Soviética, los batallones ucranianos Roland y Nachtigall intervienen en dicha operación militar. El 26 de junio de 1941, el ejército alemán y sus aliados entran en la ciudad de Lviv. Los ucranianos acusaron a la población judía local de haber sostenido el régimen soviético, particularmente de haber ayudado a su policía política en la exterminación de la élite ucraniana, de modo que los masacraron, junto con un grupo de activistas soviéticos y de profesores. Durante la primera fase de la guerra en los territorios de la Unión Soviética, los miembros de la OUN se asignaron los siguientes objetivos como aporte colaborativo al ocupante alemán: eliminar a los jefes militares y políticos, sabotear el funcionamiento de la administración propagando falsas informaciones, sembrando el pánico, obstruyendo la movilización, atacando cuarteles y guarniciones, depósitos y redes ferroviarias y de carreteras, echando abajo líneas telefónicas, telegráficas, puentes, poniendo obstáculos en las carreteras y destruyendo medios de transporte. Los prisioneros rusos deben ser entregados a la administración alemana o ser fusilados in situ si son políticos, comunistas o miembros de la policía soviética. Dichas órdenes eran ejecutadas a rajatabla por sus miembros, los cuales acaban por constituir una suerte de policía ucraniana, compuesta por unos 6.000 hombres y activa tanto en el este como en el oeste del país. Hacia finales del otoño de 1941, sus formaciones toman parte activa en la exterminación de 150 a 200.000 judíos en la Ucrania ocupada por el Tercer Reich, aunque también de polacos y comunistas, desempeñando igualmente un papel de policía en los campos de concentración y en los guetos. Participaron, por ejemplo, en la deportación de los judíos del gueto de Varsovia en 1942. En Dubno, el 5 de octubre de 1942, los policías ucranianos fusilan a 5.000 judíos. En Chudniv a 500. En Radovich y Vila Cherka no les tiembla la mano asesinando a niños judíos. Finalmente, el número total de miembros de estos batallones de seguridad ucranianos ascendió a 35.000 hombres. La población ucraniana en general, y particularmente la de esta región occidental de Galicia, los sostenía. Ahora bien, cuando ingenuamente declararon el Estado independiente de Ucrania, los alemanes les cortaron la hierba bajo los pies de inmediato. Tal Estado no entraba, desde luego, en sus planes que ya conocemos, y Stepan Bandera fue detenido y deportado en Alemania. Esta es la Ucrania que el actual régimen de Kiev, surgido de Maidán, un auténtico golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido, como lo son todas las revoluciones de colores suaves, instigado por potencias extranjeras y perpetrado por grupúsculos nazis, honra, ensalza e imita.
Escribamos sobre Google Earth, Avenida Stefan Bandera, Kiev, y bajaremos sobre una de las más grandes y opulentas arterias de la capital. Y así sucede con otras muchas ciudades de este país. Esta es la Ucrania por la que todos los días arriesgamos una guerra mundial que puede ser nuclear. Es por defender la democracia. ¿Y por qué regla de 3 para defender la democracia hay que financiar hasta quedar exhaustos un régimen que no lo es? Que no solo no admite la oposición, prohibiendo partidos que por estos lares son legales e incluso gobiernan, sino que mata a sus miembros llegando a quemarlos vivos, como así sucedió en Odessa el 2 de mayo de 2014, y que por añadidura es uno de los más corruptos del mundo. ¿Y qué democracia? Porque una democracia es cuando cada estrato social puede elegir libremente y con plena conciencia de causa a sus representantes legítimos, sin trabas ocasionadas por el dinero, la propaganda, las trampas institucionales o la corrupción. ¿Cuántos de los miembros del autoproclamado mundo libre pueden vanagloriarse de poseer una? Pocos. Y el que menos, el que más pesa, pues ¿dónde se encuentran los representantes legítimos de la clase trabajadora en Estados Unidos? ¿Quién defiende sus intereses? Y con una viga empotrada en el ojo, vamos a quitarle la paja al ojo del vecino con la espada en la mano. ¿Es por la agresión? Pues sí es por la agresión. El régimen de Kiev viene bombardeando sin tregua desde 2014 a la población civil del Donbass, armándose desde entonces Angela Merkel Dixit con dinero extranjero para lanzar una operación militar de envergadura, que es lo que los rusos han querido in extremis evitar, contra dicha región. ¿Es por Crimea acaso? Crimea es más rusa que los hermanos Karamazov y entiende seguir siéndolo. Crimea se la dio Khrushchev, un ucraniano, a Ucrania. Pero entonces, ¿qué podía importar eso? ¿Es que no veis los símbolos y las insignias nazis en sus tanques y uniformes? Hace falta mirar en otra dirección o tener los ojos llenos de polvo de vidrio incandescente para no verlo, o tener la cara muy dura. ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos ante el bombardeo indiscriminado de la población civil de Donetsk, con cañones y municiones que pagamos nosotros? Los niños sepultados bajo los escombros en Donetsk no valen lo que los niños sepultados bajo los escombros en Gaza. ¿Hasta cuándo vamos a mirar hacia otra parte? Hasta que el dueño de todo lo que somos y todo lo que tenemos nos toque con su varita en la frente y nos diga: la sesión de hipnotismo ha terminado por hoy, mañana comenzaremos otra. Esa guerra también está perdida y pronto se nos pasará la factura económica. Pero cuando llegue la factura moral, la que se paga dentro de la conciencia, aunque no siempre y no solo, ahí será el llanto y el crujir de dientes y se nos asignará un lugar con los hipócritas. En fin, los generales alemanes en 1941, así como la cúspide nazi, debieron pensar que no se ganó Zamora en una hora y que todo está bien cuando termina bien. Después de todo, el avance había sido más que considerable. Lo que cabía era consolidarlo, fortificarse, agazaparse y aguardar el momento de dar un nuevo salto, esta vez el definitivo, quizá cuando la población rusa se decida al cabo a levantarse en armas y cambiar de régimen. Lo que siguió fue Stalingrado y el progresivo colapso de las tropas del eje en el frente del este, hasta el desmoronamiento final con la captura de Viena el 13 de abril de 1945 y de Berlín el 21 de abril por las fuerzas soviéticas. Pero esa es ya una nueva fase de la guerra y de la historia que, en opinión de algunos, siempre se repite.